En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 22º después de Pentecostés. Y hoy quería hablar de algo que ya había dicho que algún día tenía que hacerlo, aunque ya lo he dicho en años anteriores, sobre el tema de la predestinación y de la libertad del hombre. Quizás uno de los problemas más grandes, si no el más grande, por lo menos uno de ellos, más difíciles. Y yo con atrevimiento atrevería a decir que difícil es todo misterio, si vamos al caso. Y en materia de ciencia, de cualquier ciencia, y aún incluso de la ciencia de las ciencias, la teología, que es ciencia por el conocimiento de las altas causas, porque eso es ciencia, conocer las cosas por su causa. Entonces, no hay cosas difíciles ni fáciles, sino que se saben o no se saben, que se creen que se saben, pero que no logramos ver la integridad de aquello que se debe de saber, y con medias entendederas y miopías, azuzadas por las disputas teológicas entre escuelas, pero que no terminan de dar una explicación que satisfaga ni a la verdad ni a la vida del alma, a la fe, a la esperanza y a la caridad. Ya hemos visto, mal interpretado, muchos los llamados, pocos los escogidos, pocos los que se salvan. Y se le añade la otra cara de la moneda de la predestinación, y los que se salvan son pocos. Uno para el otro. Y nos olvidamos de la bondad, de la misericordia de Dios, que prima en su divina providencia. Y la predestinación es una particularidad especial de la providencia general de Dios. Pero hay errores técnicos que posibilitan este mal entendimiento, porque no se tienen los conocimientos básicos, ni aún en el orden filosófico, de la causalidad trascendental divina de Dios. Todo es causado y creado por Dios. Y las criaturas libres, aún con su libertad, es causada por Dios. No hay acto bueno que haga el hombre si no es causado por Dios en el orden natural con las premociones o mociones naturales, o en el orden sobrenatural con las premociones y mociones sobrenaturales que llamamos gracia.
nada se mueve, nada es, nada existe, ni aun las criaturas libres en su libertad. No habría libertad si Dios no la funda. Y no es que esté Dios por un lado y la libertad por el otro. Es Dios que me da el ser, me da la inteligencia y me da la libertad. Y el mal viene por una defectibilidad de la libertad que no secunda esa moción en el orden natural o en el orden sobrenatural. Entonces todo bien viene de Dios y todo mal viene del hombre. Por una causa no eficiente, sino deficiente de la defectibilidad del hombre o del ángel. Hay que entender por lo menos eso. Y que no toda causalidad divina, moción o premoción divina, en el orden natural ni en el orden sobrenatural, es infalible. Porque la naturaleza de las personas humanas y angélicas es defectible. Entonces las mociones normales, ordinarias, son mociones que no son infalibles en cuanto a la consecución del acto. Y por eso puede ser obstaculizada. Y así en el orden de la gracia hay gracias infalibles y falibles. Las falibles que son o se pueden impedir y las infalibles que no se pueden impedir. Pero el orden natural, sobrenatural, pero natural en su quehacer, es que dé las gracias conforme a la naturaleza defectible, humana o angélica, no infalibles. Pero tampoco creer como la mal llamada escuela tomista, porque de los antitomistas ni hablemos, están fuera de tiestos, pero los que se dicen tomistas, que defienden los principios tomistas, que ven a veces a medias, miopiamente, como Báñez, que explica mal y termina con una barbaridad, pero nadie se lo ha dicho en su cara. Y como se dice defensor de Santo Tomás, pues eso es lo que vale. No. Porque inutiliza la gracia. Le llama suficiente a la gracia impedible y eficaz a la gracia infalible. Pero la gracia suficiente dice que da el poder, pero no el hacer. Entonces no me sirve de nada. Porque no ha entendido que aunque sea impedible, me da el poder y el hacer. Porque si no me da el hacer, de nada me vale que me dé la facultad de pensar y no sirva para pensar. En esa estupidez cae Báñez y nadie se la ha dicho. Y es hora de desmontar la falsa y mal llamada escuela tomista, que he dicho una y mil veces que es cayetano-bainesiana. No es Santo Tomás. Claro que a los jesuitas que siguen el molinismo de Molina, que quieren defender la libertad, y entonces sí, la gracia concurre con la libertad, cooperan, pero la gracia, la moción divina, no actúa la libertad, una libertad sin moción divina.
absurdo y estúpido también. Porque la misma libertad la crea Dios y la faculta con su moción en cada acto. Por eso todo acto bueno depende de Dios y de nosotros, que secundamos. Y el malo es porque nos retraemos. Pero Dios nos da la premoción y la moción buena, natural y sobrenaturalmente. Si me la diera infaliblemente o eficazmente en cuanto a todo, sí, yo no podría sustraerme. Pero esa no es la condición humana, defectible. Así obró la Virgen, indefectible e infaliblemente, por sus gracias extraordinarias, siempre eficaces, nunca gracias defectibles o que puedan ser impedibles, o de algunos grandes predestinados. Entonces, si uno no entiende eso, ¿cómo va a entender el resto? Y después, si realmente no entendemos, porque a todo el mundo no se le facilita la terminología, que puede estar buena, pero hay que saberla entender. Si hablo de gracia suficiente, que no sirve para nada, no me sirve. Que es suficiente para algo y que da ese algo, el hacer, y no solamente la posibilidad de hacer, es muy diferente. Entonces, no se puede entender cómo la libertad y la predestinación se conjugan. Porque como decía San Agustín, el Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. ¿Y soy yo que me salvo con mi libertad? No. Pero sí me salvo con mi libertad, que le da la respuesta que Dios quiere de amor. Entonces, no son dos cosas enfrentadas. Es que están mal barajadas, hay que saberlas explicar. Y así otras cosas. Pero entre ellas esta es básica. Y lo peor del caso es que se anula la bondad divina, la misericordia divina. Y parece que queda una justicia desencarnada. Y no es así. Y no tienen el conocimiento básico de Santo Tomás. Por eso no se predica sobre la predestinación. Hasta en Ecón el mismo Monseñor, bueno, no hable mucho. Oye, ¿por qué no enseñas qué es la predestinación según Santo Tomás? Y eso que era doctor en teología. Yo no soy ni doctor en teología ni en filosofía como era él. O el padre Castellani, que por cierto tiene aquí un libro en el de Cristo vuelve o no vuelve, donde le sale un artículo donde el padre Sánchez, que yo conocí personalmente y discípulo del padre Membiel, en un prefacio de los 3 libros esos en uno,
los tres pueblos bíblicos, habla de la predestinación, sin decir gran cosa, la nombra, y Castellani, pues dice, sí, no hay ningún error, y la predestinación es después de la previsión de los méritos. Sí, pero a mí me queda la duda, ¿cómo? Como lo dicen los jesuitas, molinistas, y él como jesuita de esa escuela parecería que tendría que hacerlo, o lo dice como Santo Tomás, porque hay que ver cómo digo yo las cosas. Tampoco lo hace, pero bueno, por lo menos dice algo que es interesante y se puede tomar tanto para el lado bueno de Santo Tomás y no para el lado malo de los antitomistas jesuitas. Y dice así: es claro que Dios predestina al cielo a los salvados post previsa merita, es decir, después de la previsión de los méritos, como dicen los teólogos, o sea, sabiendo que por su omnisciencia, que esos salvados harán libremente las obras buenas necesarias a su salvación, así como sabe ya desde toda eternidad quiénes son los que se han de condenar libremente por sus obras malas. Lo contrario sería la condena y tremendamente impía predestinación de Calvino. Por eso es que no se habla. Y cuando se habla, no se resuelve nada y el alma se angustia. Y si encima son muchos los llamados y pocos los escogidos, mejor dicho, nos hemos metido en un barco donde los que llegarán a puerto no son sino pocos. Los demás se naufragan por lo que sea, mueren en el camino. Y es lamentable que ningún papa se le haya medido como tenía que ser con un concilio, y que reluzca la verdad y la misericordia y la bondad divina, y dejemos un cierto calvinismo maquillado, como si Dios elige a algunos, los predestina, y esos infaliblemente se van a salvar. Y esa era la palabrita que decía el padre Castellani, que podía ser mal interpretada del padre Sánchez, pero que bien interpretada era ortodoxa. Y lógico, la predestinación es infalible. Pero ¿y qué pasa con los demás? A los otros no los elige, no los mira, no van a formar, perdónenme la grosería, de las concubinas del harén, aunque no fuera la predilecta, pero esas no están en el harén de Papá Dios. Y que me perdone Dios por el ejemplo, pero pongo esa grosería para que nos demos cuenta de la grosería teológica que hacen, enmascaradas con erudición. Pero no hay peor imbecilidad que la miopía del erudito hecha cátedra. Porque yo puedo ser ignorante, pero me callo la boca. El que no sabe, que no hable. Y el que sepa, que hable. Porque es del sabio ordenar, y en especial las inteligencias, haciendo una obra de caridad, de misericordia, de enseñar al que no sabe. Y más en materia tan importante. Entonces mejor no hable. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Dónde están las escuelas? ¿Y dónde está el magisterio infalible para que acabe con el cuento y ponga cátedra infalible
al respecto. No, cállense, peleen lo que quieran, pero eso sí, democráticamente o políticamente correcto. Mientras no se insulten, no se maten y digan las estupideces que quieran cada uno en la abundancia de su estúpida escuela. Ah, sí. Y mientras tanto, la bondad divina, mancillada, aminorada, la esperanza queda aletargada. Y vamos caminando por este mundo con miedo. ¡Pecado! Pero como los tiempos cambian, nos quitamos esas cadenas. Y modernismo, todo se vale. No vino así nomás Vaticano II. Hay inconscientemente y debajo de la mesa parte de esto es el problema. Pero como es la libertad, la verdad lo que nos hace libre, perdón, pues de esa no. ¿Quién la conoce? Ni Roma. Yo no sé cómo un San Pío X, pero bueno, quizás tenía mucho trabajo, pero o un San Pío V. Pero esto es para que se defina, no siga así. Y es que la misma escuela tomista que defiende principios buenos termina con conclusiones desesperantes, al punto de decir que la predestinación es antes de la previsión de los méritos. Entonces, ¿para qué sirven mis méritos? De nada. Termina como Calvino, aunque no lo quiera. Y los jesuitas, bueno, está Dios por aquí con su gracia, está el hombre aquí con su libertad y van las dos juntitas. Pero la libertad y la moción de Dios están separadas. Cooperan entre ellas como un matrimonio como los de hoy, que en cualquier momento por testamento civil se separan. Y se olvidan. Y yo quiero ver qué tomista, bañesiano por supuesto, porque tomistas puros casi no hay. Lo lamento. ¿Me puede explicar cómo es que Santo Tomás me dice: mínima gracia potes resistere quolibet concupiscentiae et mereri vitam aeterna? Cualquier gracia, por mínima, insignificante y enana, si quieren que sea, puede resistir cualquier pecado. Mortal, venial, cualquier pecado, contra la fe, la caridad, la esperanza, contra la carne. Resistir cualquier concupiscencia y merecer la vida eterna. Entonces, si la gracia es suficiente, es como dice Báñez, como Santo Tomás dice que cualquier pinche y mísera e ínfima gracia, y que Dios me perdone porque no hay gracias pinches, siempre es una cosa inestimable, porque es la participación de la naturaleza divina actuante, me lleva al cielo, me puede llevar al cielo, merecer el cielo. ¿Cómo?
Ah, no, es que está la gracia final de la perseverancia final. Pero es que aquí me está hablando de cualquier gracia, no de la gracia final. ¿Cómo se conecta con el cielo? Si me lo explicaran, ya sabrían la respuesta y dejarían de decir estupideces en sus distingos mal distinguidos y mal sopesados. Y esto lo dice en la tercia parte de la Suma Teológica, cuestión 62, artículo 6, ad tertium, a la objeción de respuesta a la objeción tercera. Cualquier gracia. ¿Por qué? Porque todas las gracias, desde la primera a la última, están comunicadas como vasocomunicantes. Y desde la primera a la última se conecta. Y si yo la corto y vuelvo y recibo la gracia, vuelvo y me conecto, y vuelvo y corto y vuelvo y me conecto. Pero siempre. De ahí la necesidad de secundar libremente con la gracia para estar en permanente conexión con la vida eterna. Pero esto no lo concibe. También se olvida de algo que, aunque yo no entienda nada, pero si ya oigo a Santo Tomás, me da paz en el alma, y aunque no entienda el cómo, pero mi alma, en mi ignorancia insignificante, confía en Dios y en su salvación a pesar de su miseria, si trata de hacer el bien y amar a Dios. Y dice así Santo Tomás: Dios, Deus non deficit habeo quod nobis es necessarium. Dios no falla en aquello que a nosotros nos es necesario. Y no dice la gracia, es que en todo. Es decir, en las mociones o premociones que no son gracia, pero que también son necesarias para el orden natural. O sea que Dios no falla en darnos lo que nos es necesario. Esa es la providencia divina, que no podemos aminorar. Y esto lo dice en la De Veritate, cuestión 14, artículo 11, ad secundum. También en el mismo, De Veritate 14:11, ad primum, o sea, en la respuesta a la objeción primera: ad divinam providentiam pertinet ut qualibit providiat de necessaries ad salutem d'un modo ex parte eius non impediat. A la divina providencia pertenece proveer aquellas cosas que son necesarias a la salvación, mientras que no haya impedimento. O sea, que mientras yo no ponga óbice, obstáculo, impedimento, Dios en su divina providencia me da todo aquello que es necesario para salvarme. Con eso me basta. Si no entiendo de filosofías ni de teologías. Pero se olvidan de esto. Porque las explicaciones que dan los eruditos miopes,
contradicen estas cosas. Pues bien, con estos pasajes, que si es antes de la previsión de los méritos o después, quedaste en un segundo lugar. Para el simple fiel, con esto le basta. Dios me va a dar, si yo no le pongo obstáculo, todo lo que yo necesite para mi salvación. La mínima gracia que me dé, porque soy el último chichavirus de este maldito, o no maldito, pero miserable mundo, y maldito porque es su príncipe, el rey no David, sino Satanás, príncipe de este mundo, me sirve para salvarme. Y me va a dar todo lo que necesite por demás. No me da para el taxi, me deja sin el almuerzo. Dios nos da para todo, nos está dando la vida. Y con la vida natural me está dando también la vida sobrenatural, a la cual me está invitando permanentemente. Esa es la providencia, que procura, que provee todo. Y ese es el gobierno divino, de gracia y de naturaleza, porque nada escapa a Dios. Y si entramos en la parte especial de esa providencia, que es la predestinación, que es el destino infalible para que un alma se vaya al cielo. Entonces, ¿cómo lo debo de entender? Dentro de esto, ¿y qué es esto? Que yo, para salvarme, predestinado o no, necesito ser un hombre libre, con libertad. Y que la infalibilidad de Dios en la predestinación como conclusión de salvación, que sea infalible, no quita la contingencia de la libertad creada, ni le impone necesidad, porque si le impone a la libertad necesidad, ya no sería libre, sería necesaria y no libre. Y por eso Santo Tomás sabiamente dice: predestinatio certitudinem habet tamen necessitatem non impone. La predestinación tiene la certeza, pero sin embargo no impone necesidad, porque estamos confundiendo infalibilidad con necesidad. Y eso lo dicen Quod Libertates, y no voy a citar, el que quiera saber, bueno, y si hay algún cura que quiere saber, pues bien. Predestinatio habet certitudine tamen non est necessarium predestinatum salvaris et remanet contingens. La predestinación tiene la certeza, y sin embargo no es necesario que el predestinado se salve, sino que permanece la contingencia. O sea que no quita la libertad contingente, no hay necesidad
impuesta por la infalibilidad de Dios. Y es más, el mismo que me da la libertad. Entonces, por eso también dice en la Suma Teológica, la certeza de la presciencia divina, que Dios sabe, con certeza, no excluye la contingencia de los futuros singulares. O sea, que Dios conozca con certeza infalible en su omnisciencia, como decía el padre Castellán, en su omnisciencia Él ve todo, no quita la contingencia de los futuros, de cada uno de ellos. Y si esos futuros son libres, como los futuros contingentes, no le quita la libertad, ni la contingencialidad, por muy infalible que sea Dios en ese conocimiento. O sea que la visión científica de Dios y la visión de eternidad de Dios, por muy infalible y como debe de ser infalible, no quita la contingencialidad de la criatura libre. Entonces, estas cosas, si se barajan bien teológicamente, tienen una explicación muy distinta a la de las escuelas. Y no digo ya las antitomistas como la de los jesuitas, sino las tomistas como las de los dominicos, pero que de tomismo tienen una parte. Y al chueco miope de Báñez dando cátedra. Entonces, es evidente que yo, por muy predestinado que sea, me salvo haciendo el bien y evitando el mal. Nadie se salva si no hace el bien y evita el mal. Nadie. Y ese bien que hago y ese mal que evito son méritos. Y Dios los ve. Y Él me da la gracia para que los haga. Y si los hago bien, los hago con su gracia o con su moción natural. Depende del orden en que esté. Y si evito el mal, lo mismo. Pero si hago el mal, yo me corto. Entonces ya no es Dios causa del mal, soy yo. Él es causa de la moción, de la premoción, del impulso, de la fuerza, de llenarte el tanque. Pero ¿a dónde conduces el avión? El piloto ahí decide para dónde toma. Pero el que me da la gasolina, la energía, es Dios. Pero no le voy a echar la culpa a la gasolina si yo me estrellé en el avión, o en el coche, o en el carro. Pues bien, entonces, aquí hay para mucho, y no entro en distingos
de causalidad divina o por visión de eternidad o inventada y fantochera y quimérica ciencia media, ni cosas que no sirven para nada, sino están bien estructuradas, cuando son verdaderas, y si no, peor. Porque aún la verdad, si no está bien estructurada, no me sirve para nada. Peor si no es verdad. Eso es lo que quise decir y quizás no lo dije bien. Bueno, entonces, es evidente, como dice el padre Castellani. Ahora yo no sé, tengo la duda si él como jesuita lo decía, porque no explica tampoco. Porque de paso, sabiendo que hay un problema, despáchese como teólogo. Incluso ahí dice en el artículo, al más conspicuo de los teólogos de América. Y yo lo creo. Pero no se despachó como yo me estoy despachando. Y como nadie se ha despachado, perdónenme, yo lo lamento. Y me importa un rábano si es orgullo o no, si grito o no, y eso lo digo. Al que no le gusten los gritos puede tener la razón, pero por lo menos no sea bruto y aprenda lo que hay de contenido teológico y verdadero. Porque lo demás es querer ser burro y ignorante. Entonces, como decía el padre Castellani, es evidente que la predestinación viene después de los méritos que Dios ve. Porque nadie se salva sin méritos. Y esos méritos los crea Dios también con su gracia. Por eso dice el padre Muñiz, excelente tomista en este punto, porque no llega metafísicamente al caletre del padre Fabro en el punto del ser y la existencia, del ente necesario y del ente participado, pero bueno, pero en este punto excelente. Y más, está en la BAC, su apéndice, y supera al de Marín Sola o Solá, que decía que la predestinación, por lo menos, era después de la previsión de los pecados, de los méritos, o de méritos, mejor dicho. Este va más, dice, es post previsa merita, después de la previsión de los méritos, pero no como lo entendía Molina y el jesuitismo como escuela, y Suárez, sino como lo entiende Santo Tomás, que de hecho no habló si era de ante o post previsa merita o de mérita. Pues el padre Muñiz dice en la Suma Teológica, en el apéndice, que la predestinación es después de la previsión de los méritos. ¿Pero cómo? No es por la gracia de la misma gracia final de la predestinación, porque sería absurdo. Sino por los méritos, y después de ver los méritos, por la gracia de la providencia general
que Dios me da por misericordia. Y así entonces puedo explicar cómo la mínima gracia se conecta con la última gracia final, infalible, de la perseverancia final para la salvación. Y algo que no dije, porque no puedo decir todo en un tema que llevaría más de un año explicar. Porque para explicarlo primero hay que saber todo el fundamento donde el edificio se va a sustentar. Pero bueno, que Dios me va dando las gracias. Como voy entrando con una llave en un gran castillo inmenso, una llavecita, y abro una puerta y me encuentro con otro cuarto y otra puerta con otra llave y voy pasando. Y la primera llave no tiene nada que ver con la última porque hay 1000. Pero me llevan hasta la última, si es que yo no la tiro. Pues algo parecido pasa con la gracia. Otra cosa es que de plano, extraordinariamente, Dios me haya querido dar la última llave. ¡Pum! Por derecho divino, como pudo ser a un gran santo, como San José, o como lo hizo de hecho con la Virgen, o como San Juan Bautista. Pero esa es una predestinación extraordinaria, no la ordinaria, que me va dando en la menor gracia de las que tenga siempre para poder llegar, si yo no me corto, y con eso me basta. Y aún si tiro o pierdo la llave, Dios me vuelve y me da otra, y me da otra, a menos que yo le diga no, toma la soga, sube, te caíste al precipicio. No, yo no. Bueno, que no, ya no es problema de Dios. Pero que Dios puede venir, bajar y me lleva con un angelito. Eso es extraordinario, ojo. Es libre, pero es extraordinario. Entonces, así de sencillo es la cosa. Dentro de todo el complique, más que por el complique, por las miopías y malas evaluaciones de los conceptos y principios. Por eso, con recordar que Dios me va a dar lo necesario para salvarme, no me dice la gracia, lo necesario. O sea, las gracias y todas las otras cosas del orden natural que me mueven para el bien naturalmente. Y no va a negar nunca si yo no le pongo obstáculo. No me arrequinto y le digo, no, ya no quiero, ya no querer, porque yo soy indio, chicha, ya, como hacen los niños de 5 años. Inconscientemente, pero se arrequintan. Pues así somos nosotros, y peor, porque no tenemos 5 años, sino 70, 80 o 50, y queremos hacer lo que se nos da la perra gana. Porque no queremos darle a Dios la sumisión, la adoración y la conformidad de nuestro ser y voluntad al ser divino. Eso es todo el cuento. No queremos marchar en el amor de Dios. Entonces, bien merecido que te vayas al infierno por bruto. ¿Qué vamos a hacer? Porque Dios, y perdónenme la comparación, pero para que rechine, no es como esos estúpidos que saben que una mujer no lo quiere y la fuerzan a que se case porque tienen dinero. Dios no nos fuerza, quiere que nuestro amor sea libre. Verdadero amor
que con amor se paga, no con intereses de otro tipo. Entonces, yo creo, aunque me dejo muchas cosas por fuera, que con esto basta. Entonces Dios ve en su visión de eternidad lo bueno y lo malo que yo voy a hacer con sus gracias. Y la respuesta y si me salvo es porque Él me salva, pero que yo también he adquirido méritos con la gracia que Él mismo me está dando para eso. O sea que si yo me salvo por mis méritos, producidos por la gracia de Dios, que Dios me da por misericordia, no hay ningún problema. Que la predestinación sea gratuita como toda gracia y también sea libre por parte del ser humano contingente. Y todos nos salvamos por Dios y todos nos condenamos por voluntad y capricho propio. Y eso me debe de bastar, aunque no entienda el resto. Entonces, repito, el padre Muñiz se atrevió a decir que la predestinación no era ante previsa merita, como dice normalmente la escuela mal llamada tomista, sino post previsa merita, después de la previsión de los pecados, de los méritos, hechos con la gracia de la divina misericordia de la providencia de Dios. Y no que Dios diga yo, bueno, a este salvo, a este no, hagan lo que hagan y a los otros no le doy nada y se condenan. Eso es calvinismo puro. A eso terminamos, por un lado o por el otro, por un camino o por otro, si no tenemos esa concepción de lo que nos enseña Santo Tomás, pero que sus discípulos la defienden mal. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces a ver si vemos cómo la bondad y la misericordia divina prima en su providencia y se mantiene en su predestinación. Entonces, si no soy predestinado, es porque Dios ve que yo no quiero oírlo, no quiero darle la mano para que me saque de la cloaca. No me interesa. No te amo. Misterio de salvación y de condenación. Y más de condenación, porque el de la salvación lo resuelvo. Me salvé porque Dios me salva. Pero condenarme porque yo quiera, pedazo de imbécil. Pero así siguen habiendo ateos. Y falsas religiones que tienen al demonio por autor de esa religión. ¿Qué vamos a hacer? Judíos, musulmanes, budistas y lo que sea. Aunque el budismo, viéndolo bien, no es una religión, se hizo una religión, era una cuestión filosófica. Hecha religión. Bueno, adoraciones falsas de todos modos. Entonces, mis estimados hermanos, espero que esto nos llene el corazón y nos
hagamos responsable de nuestra libertad para corresponder libre, contingentemente y no necesariamente, con plena libertad y consentimiento a ese amor de Dios. Y a eso han llegado en esta tierra los santos. Y todo el mundo puede llegar. Lo que pasa es que la renuncia, el sacrificio, la abnegación, el sufrimiento y el llanto nos cuestan tanto. Y si lloramos es más por berrinche que por verdadero dolor a no responder al amor de Dios y vivir en el pecado. No hay nada que hacer. Entonces ven como una alta escuela de teología me lleva a una alta escuela de espiritualidad para cualquier cristiano que oiga. Y no que las verdades teológicas no hay que predicarlas, no las sabes predicar porque no las sabes y por eso la gente no te va a entender. Pero ¿quién no me ha entendido? Pero no nos dejemos enredar por falsas e inútiles erudiciones de sabios tenidos por tal que son miopes. Entonces, que estas cosas nos inflamen de amor a Dios y así podamos salvar nuestras almas con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.